Inauguramos también una cooperación entre dos instituciones, entre lo que sería la editorial de la Universidad de Cádiz y el Ateneo de Cádiz. En definitiva, creo que las sinergias entre instituciones es algo muy importante para, de alguna manera, potenciar la cultura en esta ciudad, y espero que esta no sea la única actividad, sino que a partir de ahora podamos trabajar conjuntamente. En la mesa me acompañan, evidentemente, el autor del libro, Fernando Candón Ríos, el director de la editorial de la universidad, José María Oliva Martínez, doña Nieves Vázquez Recio, que es la directora de la colección Letra Pequeña, y don José Jurado Morales, que es catedrático de literatura en la Universidad de Cádiz y que será el presentador del autor de Fernando Candón Ríos. Así que, como digo, vamos a empezar y comenzará José María Oliva, el director de la editorial de la Universidad de Cádiz. Bueno, pues muchas gracias, y yo, como siempre, soy breve. En primer lugar, evidentemente, agradeciendo al presidente del Ateneo, José Almenara, pues el que esté presente aquí, que haya hecho posible que este acto se celebre aquí en el Ateneo. A la profesora Nieves Vázquez Recio, como dice, directora de la colección Letras Pequeñas, donde se ubica este libro. Concretamente, este es el número 2 de la colección. Es una colección joven, pero ya apunta a muchas maneras, y eso en gran parte debido a la dirección que tiene, de modo que enhorabuena por la parte que toca, que es mucho. También quiero agradecer la presencia de la persona invitada, el profesor José Jurado Morales, catedrático de la Universidad de Cádiz, por cedernos gentilmente parte de su tiempo una tarde de viernes y venir aquí a introducir el libro y presentar al autor. Yo aprovecho ya la ocasión también para felicitarle por el premio que recibió hace unos meses del certamen de estudios humanísticos, ¿no?, de la Fundación Cajasol, de manera que enhorabuena. Y bueno, el principal protagonista, evidentemente, el autor, Fernando Candón Ríos, al que le doy mi más sincera enhorabuena. De verdad que teníamos muchas ganas de celebrar esta presentación después de este paréntesis de meses, ¿no? Y bueno, teníamos la sensación de que he trabajado mucho en publicar libros, pero teníamos el síndrome como el jugador de fútbol, ¿no?, que entrena mucho pero no juega partidos. Y un poco el partido es la culminación, ¿no?, de lo que es la publicación. El libro ya se había presentado de manera online a través de un vídeo corto de lanzamiento, pero que cabe que este tipo de actos encierra un carácter especial, porque son actos, aparte de lo que es la propia presentación del libro, que tiene, son actos culturales con interés en sí mismos, ¿no? Para mí es una satisfacción por dos motivos: uno por ese, y por otra parte por estar aquí en el Ateneo. Tenía mucha ilusión de celebrar esta presentación e inaugurar esta relación, que yo creo que puede ser muy fructífera. De hecho, en la Universidad de Cádiz, una de las líneas prioritarias del plan estratégico es el establecimiento de conexiones y redes con instituciones públicas y privadas, sobre todo aquellas que no tienen ánimo de lucro, ¿no?, como el Ateneo. Y en ese sentido, bueno, pues creo que compartimos muchos de nuestros valores, el interés por fomentar, promocionar la cultura y el conocimiento, con lo cual yo creo que tiene mucho sentido que este acto se celebre aquí y sea un poco el preludio a lo que pueda ser reduciendo relaciones en el futuro, ¿no? Decir que, bueno, que con esto prácticamente termino, que Editorial UCA, dependiente del Ministerio, que va a decir, de Vicerrectorado de Cultura, tiene una apuesta clara por la calidad y la excelencia, ¿eh? Ya mis predecesores en el cargo ya hicieron una labor muy importante en lo que es la transición de lo que fue un servicio de publicaciones, algo interno de la universidad, a lo que es una editorial con un mayor nivel de apertura al exterior. Entonces, evaluamos todos los trabajos que nos llevan a través de un proceso riguroso, que eso lo sabe bien el autor, con doble ciego, con todos los elementos que hoy día se considera que garantiza una calidad, ¿no? Pero todo ello lo hacemos no con un fin comercial, porque no podemos olvidar que somos una editorial, pero una editorial pública. Y eso quiero remarcarlo, el sentido público, de tal manera que no podemos tampoco olvidar nuestro origen, nuestra procedencia de servicio a la sociedad, ¿no? Y en ese sentido yo, muchas veces estas cosas no se saben,
pero una gran parte de la labor que realizamos estamos llevándola a cabo en abierto, es decir, tenemos al servicio de cualquier persona que quiera consultarlo todas las revistas de nuestro portal de revistas científicas de Editorial UCA, donde hay de distintas áreas de conocimiento, desde Derecho, Humanidades, Geografía, Historia, Ciencia, Ingeniería. Todas las revistas están puestas al servicio en abierto para que se puedan descargar de forma universal y gratuita. Y también adelanto que hemos acabado de finalizar la última fase de nuestro proyecto de digitalización, en el que estamos digitalizando todas las obras publicadas por Editorial UCA desde que comenzó como servicio de publicaciones en los años 80. Todos los libros están ya digitalizados y se van a exponer en abierto dentro de nuestra tienda virtual para que puedan ser descargados también de forma universal y gratuita. Es decir, que tenemos entonces también ese servicio público y simplemente quería comentarlo. Y por mi parte, nada más, agradecer de nuevo al presidente la oportunidad y darle la enhorabuena al autor. Muchas gracias. Muchas gracias, José María. Agradeceros a vosotros. Agradeceros a vosotros vuestra presencia aquí esta tarde. Tiene la palabra Nieves Vázquez Rocío, que es la directora de la colección Letra Pequeña, donde está enmarcado este texto. Bueno, buenas tardes. Yo quiero también empezar agradeciendo al Ateneo que nos haya acogido en su casa, ¿no?, para hacer la presentación. Y obviamente quiero empezar también agradeciendo la confianza que el director de Servicio de Publicaciones ha depositado en nuestra colección, que no es una colección que, bueno, yo pongo la cara, ¿no?, pero es una colección que tiene a un grupo editorial, a un consejo editorial detrás. Aquí veo a 2 personas, al menos, bueno, 3 del consejo editorial, porque el trabajo que lleva detrás la publicación de un libro, como ha dicho José María, es prolijo, es decir, requiere lectura, requiere evaluación, requiere un examen, ¿no? Y bueno, estoy muy contenta de estar aquí con este segundo número de la colección, que, como digo, es un trabajo colectivo. Esta colección Letra Pequeña, como decía José María, es una colección joven dentro de la Editorial UCA. Y bueno, se proponía desde el principio tener cierto aire de modernidad crítica. Se dedica, su objetivo sobre todo es la publicación de ensayos, de estudios críticos, pero también abiertos incluso a ediciones. Tenemos próximos proyectos incluso de ediciones bilingües, ¿no?, de un texto norteamericano muy interesante. Bueno, y me hace mucha ilusión este segundo número porque de alguna manera es como la contrapartida del primer número. El primer número lo publicamos, se titulaba 5 escritoras, 5 escrituras, y su autor es Jaime Siles, y digo que es una especie de contrapartida, ¿no?, la publicación de este segundo número, porque claro, Jaime Siles es una personalidad dentro del mundo de la filología, una persona que digamos ya ha publicado mucho, muy conocida, catedrático de filología clásica, y frente a esa persona, ¿no?, ya madura, ya hecha, con un currículum prolijo y un reconocimiento, pues este segundo número pertenece a Fernando Candón, que es un investigador mucho más joven, ¿no? Es decir, y esa contrapartida me interesaba, me gustaba mucho, ¿no? Si el primer número se dedicaba a una serie de autoras, este segundo número está dedicado a la poesía de Benjamín Prado de una manera bastante valiente. No quiero anticipar la explicación que nos va a dar Pepe Jurado, que es el que va a presentar el libro, ¿no? Una perspectiva muy interesante, aplicando cierta metodología filosófica, y como digo, es un libro que me parece que aporta una mirada personal, que es lo que también nuestra colección pretende, es decir, ensayos que aporten una mirada crítica particular sobre lo que se habla, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy contenta, como digo, de que Fernando Candón haya podido publicar en nuestra colección. Para nosotros es una alegría muy grande. Y bueno, poco más tengo que decir. Agradecerle igualmente a todo el personal del servicio de publicaciones, a Pedro Cervera, Aurora Esteves, Lucrecia, que están aquí, que sin duda nos apoyan en este trabajo, y que, como digo, es un trabajo arduo, ¿no? Es un trabajo prolijo. Hay un tercer número ya que se presentó, que su autor es Manolo Ramos, sobre Eduardo Mendoza, La paradoja de la lucidez, pero este segundo número no habíamos tenido la oportunidad de presentarlo de manera corpórea, ¿no? Entonces este es un día muy especial, creo, para el autor y también para la Editorial UCA, y bueno, me alegro mucho de compartirlo con todos vosotros. Así que muchas gracias.
a cambiar porque si no, no ven a aprender. Muy bien, muchas gracias, Nieves. Tiene la palabra José Jurado, catedrático de Literatura Española de la Universidad de Cádiz, para hacer la introducción del texto y presentarnos al autor, cuando quiera. Gracias, muy buenas tardes, y no voy a reiterar los agradecimientos y la enhorabuena a las dos instituciones. Empiezo directamente, pero no voy a presentar el libro para no pisar lo que Fernando quiera decir de su propio libro. Prefiero hablar de Fernando y lo haré también brevemente. Fernando Candón está aquí y yo estoy aquí por un día del año 2014. Estaba yo en la Facultad de Filosofía y Letras, en el despacho, estaría allí esperando una clase o respondiendo correos electrónicos. Llamaron a la puerta y apareció allí alguien a quien yo no conocía, y la primera impresión que me causó fue la de que me visitaba un rockero. Tenía pinta de rockero y efectivamente se sentó allí. Le pregunté que qué quería y me dijo que venía sugerido o rebotado de otro compañero, Fernando Durán López, que le había sugerido mi nombre para iniciar una investigación. Cuando se sentó descubrí que tenía pinta de rockero y alma de poeta, porque lo primero que le pregunté, y él me confesó, es que escribía poesía. Y luego, hablando con él, no solamente tenía pinta de rockero, sino que también escuchaba y le gustaba el rock. Digo todo esto para quien no lo sepa, porque el asunto del libro Benjamín Prado tiene también ahí un sustrato de rock y poesía en la propia obra de Benjamín Prado. El caso es que él tenía pinta de rockero y alma de poeta, y cuando empecé a hablar con él descubrí a un chico con apariencia de tímido. Parecía muy tímido y me llamó la atención el contraste entre esa apariencia de timidez y la convicción, el convencimiento con el que me hablaba acerca del asunto del que quería investigar. Venía con un propósito muy claro y muy firme. Quería, tal y como ha dicho Nieves Vázquez, investigar un asunto desde una perspectiva muy valiente. Quería reflexionar sobre la poesía actual y particularmente sobre esa corriente de poesía actual que se llama la poesía de la experiencia, desde la perspectiva del mercantilismo. Es decir, cómo la poesía actual se ha prostituido, utilizo eso por decirlo así, o ha ido decayendo hacia el único interés, parecía, me decía él, de las ventas. Quería hacer una reflexión sobre la poesía y el mercado, por llamarlo de alguna forma. Bueno, ¿por qué estaba este hombre con apariencia de tímido tan convencido? Lo descubrí apenas hablé con él. Estaba muy convencido porque era una persona muy formada cuando vino a buscarme. Venía con una licenciatura bajo el brazo en Humanidades. Se había licenciado en Humanidades en la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Luego había hecho la maleta y se había ido a Granada y allí hizo un máster en estudios literarios y teatrales. Por tanto, ya venía como un doctorando no frecuente en nuestra facultad. Alguien que no había estudiado en Cádiz, que se había formado en Sevilla y en Granada, y ahora recalaba en Cádiz para hacer un doctorado, tal y como finalmente hizo, en filología hispánica. Por tanto, descubrí que Fernando Candón tiene carácter nómada y que fue buscando el conocimiento en aquellas ciudades donde mejor se le podía dar. Las humanidades en Sevilla y la teoría de la literatura, con el espíritu sobrevolando siempre del profesor Juan Carlos Rodríguez, en Granada. Y empezó a hacer una tesis doctoral que finalmente concluyó en el año 2017 con el cum laude y con una mención internacional. Porque en ese tiempo, en esos 3 o 4 años que duró la tesis doctoral, no estuvo en Cádiz, sino que el espíritu nómada lo llevó a hacer algunas investigaciones y estancias en el extranjero. Y estuvo durante más de un año, en distintos periodos, en universidades de Italia. Así que este gaditano sabe hablar italiano mejor que posiblemente todos nosotros. Y tiene una formación, además, hispano-italiana que le ha venido muy bien para focalizar la literatura española con ojos de extranjero. En fin, estuvo en Cagliari y en Salento. Volvió a Cádiz, defendió su tesis doctoral y desde el 2017 es doctor. Cuando terminó,
él quería seguir profundizando y seguir en los caminos de la investigación. Y en nuestra charla lo primero que hicimos fue incorporarlo al grupo de investigación de la Universidad de Cádiz, que financia la Junta de Andalucía y que yo dirijo, Estudios de Literatura Española Contemporánea. Es miembro integrante y miembro, por utilizar la terminología burocrática, activo. Es decir, es de los que más trabaja, publica, investiga en nuestro grupo. Como no se satisface nunca su ansia de trabajar, también se incorporó a otro proyecto de investigación en el que yo llevo muchos años, un proyecto de investigación del Ministerio, un proyecto de I+D, sobre las poéticas, sobre los poetas que inician su carrera en los años de la transición, y su Benjamín Prado de estudio cuadraba muy bien en esa investigación. Y se ha incorporado a un grupo de profesores que trabajamos en Italia y en España sobre la poesía actual. Tanto en el grupo gaditano andaluz como en este nacional e italiano, he de decir que Fernando Candón es de los miembros más activos y más cumplidores. Mucho antes de que la fecha de entrega de cualquier trabajo cumpla, él ya ha entregado su trabajo. Por tanto, es alguien que se toma la investigación con una seriedad que no es siempre la habitual, porque empezando por mí, siempre tenemos muchos compromisos y retrasamos y no entregamos. Él siempre entrega en tiempo, forma y calidad todo lo que se le pide. Así que ya la pata de la investigación está presentada. Como es un nómada, ya digo, y ha ido buscando el conocimiento donde alguien se lo podía dar, también ha ido buscando el trabajo donde alguien se lo ha podido dar. Y en estos 3 o 4 últimos años ha sido un nómada por las universidades españolas. Ha dado clases en el área de literatura española y en el área de teoría de la literatura en las universidades de Almería, de Valladolid y de Jaén por partida doble. Así que tampoco es frecuente esto, o cada vez lo es más, pero en la gente de nuestra generación no era tan frecuente que alguien tuviera que buscarse la comida en universidades tan diferentes. No solo eso, sino que actualmente dirige también un máster en la Universidad a Distancia de Madrid. Así que ya he dicho varias ciudades, con el plus, el añadido, de que la Universidad de Valladolid tiene campus en Soria y él ha estado dando clases en Soria. Así que este gaditano ha estado por ahí de expedición, como nuestro compañero presentó el libro de las expediciones, él también está de expedición investigadora y docente por algunas ciudades, ¿no? En fin, en estos años ha publicado muchísimo y sigue combatiendo como puede. Es secretario de una asociación de filólogos, de humanistas, que se llama Siglo XIX, y también preside otra asociación, dirige un grupo de teatro, y en todo esto hay un elemento común, que tiene que ver con su interés más reciente. En los últimos tiempos, meses y ya años, se está dedicando sobre todo al estudio de la poesía escrita por mujeres en la coyuntura de la posmodernidad, en este momento en el que, como a lo largo de casi toda la historia, es la mujer quien más lee y quien más publica, pero además con la coyuntura, como digo, de las redes sociales. Le interesa mucho ahora el tipo de literatura que se está publicando en las redes sociales y cómo la publica la mujer y cómo la lee también la mujer. En fin, esta es la presentación que a mí me gustaría hacer de Fernando Candón, diciendo que efectivamente es un libro muy, muy valiente. Y en este libro está el agua que yo le he podido echar a la salsa del guiso, porque si hubiese salido el libro tal y como Fernando quería en un principio, hubiésemos tenido ya unos cuantos juicios, porque no deja, de verdad, no deja en pie a ningún personaje de esta obra, porque él es honesto consigo mismo y tiene una ética del trabajo muy alta, y yo he tenido que rebajarle a veces la rebeldía propia de la juventud, y también a veces yo mismo no sabía si estaba haciendo bien o no, pero creo que al final entre su rebeldía y mi templanza hemos llegado a un punto intermedio. En fin, es un libro valiente del que él hablará, y es un investigador de verdad muy honesto, que engrandece a la Universidad de Cádiz a través de la editorial UCA. Así que muchas gracias por querer contar conmigo, Fernando. Enhorabuena. Muy bien, muchas gracias.
Fernando, pues tienes la palabra. Bueno, pues lo primero, muchísimas gracias por tus palabras, Pepe. Me has vendido demasiado bien, a ver cómo mantengo ahora el nivel. Muchísimas gracias al Ateneo por permitirnos estar aquí, a José María y a Nieves, por ayudarnos a que la semántica del poder sea hoy por hoy un libro. Yo no llevo, bueno, ya habéis escuchado a Pepe, yo no llevo mucho como profesor, llevo 3 o 4 años con este. Pero a mí siempre me gusta empezar la primera clase con una pregunta a los alumnos y les pregunto qué es o qué piensan que es la literatura. Cada uno, bueno, pues aquí los presentes tenemos nuestra idea concebida, podremos coincidir más, podremos coincidir menos. Si nos vamos, bueno, para hablar de la semántica del poder, vamos a irnos a esto que decían los formalistas rusos, ¿no? Que, bueno, aquel texto literario es aquel que tiene un valor connotativo por encima del denotativo, es decir, que tiene literariedad. Luego hago una segunda pregunta para cabrear o para hacer que los alumnos se cabreen entre ellos, y les pregunto qué es la poesía. Entonces, cuando se empiezan a discutir, o eso hacían antes, porque este año prácticamente no saben lo que es la poesía, no sé por qué, no sé si es por el año de coronavirus o qué ha pasado. Y entonces, esa pregunta, que nunca hay no hay un consenso, es la que lleva a la existencia de la semántica del poder. ¿Qué es la poesía y cómo un grupo como los poetas de la experiencia han conseguido un hito en la historia de la literatura, que es estar 30 años manteniendo la hegemonía en el campo cultural? Cuando hablamos de la semántica del poder, toda la semántica del poder está o tiene un marco teórico, o se habla en términos de la teoría sociológica de Pierre Bourdieu. Por lo tanto, vamos a estar hablando de campos sociales, de capitales sociales. Bueno, para Bourdieu, la sociedad se divide en campos y funcionan mediante el flujo de capitales, ¿no? Entonces, bueno, la semántica del poder está dividida en 4 capítulos que intentan explicar pues justamente esto, cómo un grupo como los poetas de la experiencia están ahí y todavía están, ya de otra manera como han estado estos años, y cómo Benjamín Prado pues está justo con ellos, ¿no? ¿Por qué Benjamín Prado y no cualquier otro de los poetas con más visibilidad o con más prestigio que Benjamín Prado? Bueno, para hablar del grupo no se puede coger a la cabeza o a las cabezas de cada grupo, porque estas tienen unas singularidades que no se pueden aplicar al grupo. No podemos hablar de Luis García Montero, no podemos hablar de otros poetas con más presencia que Benjamín Prado, si queremos hablar del grupo como tal. Entonces, bueno, para entender el fenómeno de la poesía de la experiencia, el primer capítulo es un capítulo de contexto, dividido en 2 partes. Primero, el contexto sociocultural e histórico, porque no podemos hablar de la poesía de la experiencia sin entender primero de dónde viene este grupo, en qué momento aparece. La transición es fundamental para ellos. Hay un pequeño chascarrillo en la semántica del poder, en el que yo digo que en el 78 los intelectuales de derecha se jubilan y los de izquierda cogen estas plazas y no convocan vacantes desde entonces, ¿no? Pues justamente esta tendencia en el campo cultural es lo que permite, o indirectamente permitirá a los poetas de la experiencia ocupar el espacio en este campo. Además, a esto tenemos que unir que la posmodernidad, que en España llega más tarde que en el resto del mundo, llega más tarde porque vivimos una dictadura que no abre las puertas al extranjero hasta los años 60, cuando Franco firma el acuerdo con Eisenhower de las bases militares, boom económico, llega el cine, la música, la literatura americana y sobre todo la ideología posmoderna, que no es otra que la que, por hablar de manera coloquial, que toda aquella cosa con la capacidad de transformarse en un bien de consumo se transforma en un bien de consumo. Esto significa que la cultura es un bien de consumo, por lo tanto se tiene que consumir de manera rápida para luego sustituir este objeto por lo que venga ahora. Esto afecta a la literatura y a la cultura en general. La primera
muestra que tenemos de ello la tenemos con la generación del 68, que no beben tanto de la ideología posmoderna, pero sí cogen los elementos posmodernos. Posteriormente, bueno, llega la otra sentimentalidad, que es fundamental para entender justamente cómo Benjamín Prado está ahí y por qué los poetas de la experiencia están ahí. En los años 80, en 1980, entre muchas de las cosas que pasaron en España, en Granada se forma un grupo bajo el magisterio del profesor Juan Carlos Rodríguez, de Teoría de la Literatura, ya fallecido en 2015, y forma un grupo de poetas que buscaban la poesía del materialismo histórico, es decir, entender la poesía en lugar del elitismo que tenían los novísimos en la generación del 68, quieren que la poesía sea para todo el mundo. Y además quieren que la poesía entre dentro de la concepción marxista, es decir, que la poesía no puede ser eterna, la poesía tiene que estar ligado a un momento histórico concreto y a una sentimentalidad concreta. En ese grupo destacan las tres cabezas más grandes: Luis García Montero, Álvaro Salvador y Javier Egea. Bueno, la importancia del marxismo en esta época era bastante grande. Ahí tenemos a Luis García Montero con la publicación del Jardín Extranjero, que está sacado el título del poemario está sacado del canto cuarto, si no recuerdo mal, de Las cenizas de Gramsci, de Pierpaolo Pasolini. Tropomare, el poemario, para mí el poemario cumbre de la poesía contemporánea española, de Javier Egea. Hace referencia también a un poema de Cesare Pavese, de Gentes Paesata, otro poeta marxista, también suicida. Y si por un lado tenemos el contexto histórico y por otro tenemos el poético, si juntamos los dos, descubrimos que los intelectuales que estaban en el exilio vuelven en aquella época. Alberti vuelve del exilio y va a Granada a cumplir su famosa promesa, y no va solo, sino que le acompaña un joven poeta, o un joven aprendiz de poeta, que sería Benjamín Prado. Aunque a Benjamín Prado no se le reconoce como formante de esta otra sentimentalidad, ya estaba ahí, aparecen las fotos, y sobre todo, la otra sentimentalidad dura 1 o 2 años, no tiene mayor recorrido. Lo que dura el sueño marxista encarece y la hegemonía posmoderna a imponerse. Pero García Montero entra a formar parte de la Universidad de Granada y empieza a dirigir el sello Maillot Amarillo que pagaba la Diputación de Granada y con el que Benjamín Prado publica su primer poemario. Vale. En este primer capítulo entendemos cómo Prado aparece en escena, llega a través de la otra sentimentalidad. 2 o 3 años después, no voy a nombrar al crítico de turno, pero le da por renombrar a la otra sentimentalidad y llamarla la nueva sentimentalidad, y a estos 3 nombres originales de los fundadores se suman los amigos de los amigos de los amigos, y ahí sí que estaba Benjamín Prado. Pero la nueva sentimentalidad, a efectos prácticos, es otra cosa diferente a la otra sentimentalidad. Entonces, con este primer capítulo entendemos cómo aparece Benjamín Prado y aparece en el mapa, se posiciona en el mapa, y esto da lugar al segundo capítulo, que es el estudio de la figura de Benjamín Prado como intelectual. Mucho se ha hablado de la figura del intelectual en el siglo XX, Sartre, Foucault, Rorty. Ninguno de ellos se habría imaginado cómo ha degenerado la figura del intelectual en España, porque ya el intelectual no tiene una función pública, no tiene aquella imagen del intelectual comprometido y experto en alguna materia. Ha devenido en lo que es ahora mismo, que es alguien que hace algo que sale en televisión. ¿Por qué alguien como Benjamín Prado, que no es experto en nada, ni siquiera tiene una formación más allá de la básica, está donde está? ¿Por qué si de aquí al domingo encendemos la sexta 5 veces a 1 hora al azar
en 3 de ellas lo vamos a ver. Si compramos El País, vamos a leer una columna de Benjamín Prado. Si ponemos la SER, vamos a escuchar a Benjamín Prado. Así puedo llevarme todo el día. ¿Por qué? ¿Cómo llega un joven Benjamín Prado a entrar como columnista en el diario 16? Después acabar en El País. Curiosamente, los poetas de La Experiencia y el Grupo Prisa tienen una serie de vínculos que, bueno, que no voy a entrar a verlos, ¿no? Pero cuando Benjamín Prado, bueno, empieza en El País empieza a hablar, bueno, sus primeras columnas eran de fútbol, así que imaginaos la importancia que podía tener Benjamín Prado, pero de repente empieza a hablar de política y nombra a Esperanza Aguirre como la antítesis de él, y tiene le dedica columnas, hasta que le da por hablar de cultura. Pasará a ser, bueno, y está en todos los medios de comunicación. Hablamos del intelectual como una figura fundamental en la sociedad, y no vamos a entrar en si Benjamín Prado es más o menos adecuado para representar esa figura, pero sí que vamos a ver la importancia que tiene esa figura, el ser esta figura y el salir en los medios de comunicación de masa. ¿Por qué? Ese prestigio que tiene alguien por ser columnista del País, o que tenía alguien por ser columnista en El País, esa visibilidad que tiene por salir dando su opinión, que es lo que hace en La Sexta, hablando de política, todo eso se refleja indirectamente en el campo poético, legitimando pues esta hegemonía de la que disponen los poetas de La Experiencia. Y esto nos da paso al tercer capítulo, que es el estudio de algunos de los premios literarios en España. No sé si sabéis, y aquí sí que Pepe me pidió, por favor, que no fuera muy radical, porque intenté ser lo más... De hecho, recorté bastantes premios, pero bueno, no sé si sabéis cómo funciona un premio literario en España. Bueno, un ente público, ya sea una caja, un ayuntamiento o una diputación, o lo que sea, decide que quiere tener un premio para darle prestigio a la entidad, o porque tiene dinero de sobra, lo que sea. Por algún motivo no confía en sus funcionarios y prefiere que una editorial coordine el premio. Así que sobre la mesa pone dinero para que esta editorial lo coordine, haga una tirada o haga una edición del libro que gane y le pague al autor. Por lo que es un negocio redondo para la editorial, porque tiene el dinero público, no genera gastos y solo puede venir beneficios de los libros que venda de esta tirada. Luego, en esta vida hay gente con suerte y hay gente que no tiene suerte. Hay políticos que le toca 5 veces la lotería, y editoriales como la editorial Visor, que nos encontramos con que una editorial que abandera en los años 90 a los poetas de La Experiencia, que los pone en el mapa prácticamente, decide a finales de los años 90 pues empezar a coordinar varios de los premios más grandes públicos de España. Por ejemplo, el Ciudad de Melilla, el Generación del 27. Y como aquel político que le toca 5 veces la lotería, de repente, y antes no había pasado, todos los ganadores del premio, bueno, todos los ganadores, os hablo de memoria, creo que de los 18 que convocó hasta que cesó la colaboración con la Diputación de Melilla, creo que de los 18, 17 fueron autores de Visor. Por lo tanto, ahí existe una retroalimentación en el campo poético. Por un lado, bueno, excepto por el capital económico, que solo tiene una dirección, el prestigio y la visibilidad del premio literario van de un lado y vienen de vuelta, y siempre sobre Visor y sus autores. Esto es, bueno, redondo, porque ahí está Benjamín Prado. Bueno, no, vamos a omitir lo justo o no lo justo de que alguien gane un premio literario, pero la casualidad es que Visor ha encontrado una retroalimentación en el campo de la que se benefician sus propios autores, tanto económicamente como socialmente, y la propia editorial. Hubo un escándalo, porque no tiene otras palabras, en 2012,
cuando en el premio Ciudad de Burgos, que creo que ya no edita Visor, pues el funcionamiento era muy básico. Hay un jurado, pero antes de que el jurado delibere cuáles son las obras que merece, o cuál es la obra que merece ganar, hay un cribado. El cribado, los dos poetas que hacían el cribado de las obras, no los pone Visor, son dos poetas de Burgos, y criban una barbaridad de obras, como es lógico en todos los premios, sobre todo cuando es de cuantía económica grande. Pues al final ganó un poemario que no había pasado el cribado, pero que resultaba que era un profesor de Granada, que era amigo, bueno, de los amigos, y García Montero salió públicamente enfadado, diciendo que qué tipo de persecución era esa, que si no sabrían ellos cuál era la mejor obra, aunque no haya pasado el cribado la obra. Bueno, pues esta es la naturaleza de los premios literarios. Y esto nos lleva al cuarto capítulo, que no quiero acabar en la cárcel ni denunciado. Y nos lleva al cuarto capítulo, que es el estudio de los poetas de la experiencia como agentes dominantes dentro del campo poético. Bien, para Bourdieu, explicado rápidamente, el campo poético, los campos sociales tienen dos clases de agentes, los dominados y los dominantes. Esta violencia simbólica que se da dentro del campo, porque no es física, obviamente, a diferencia de la violencia física, se aplica siempre con la colaboración de los dominados porque desconocen su condición. Bien, la verdad es que a pesar de que los poetas de la experiencia lleven 30 años en la cabeza del campo poético, la verdad es que delante solo tenían a otros poetas de la experiencia con otro nombre. Ellos han sido agentes dominantes tanto en campos políticos, en campos académicos, en una serie de campos en los que han tenido, bueno, capital económico, pero lo más importante, prestigio, legitimación y visibilidad. Pero, como todo en esta vida, todos los mecanismos de los campos envejecen. Ahora ganar un premio literario no supone nada. Ahora el prestigio de salir por la tele tampoco supone nada. Y esto ya lo van viendo ellos, hasta que llega un momento en 2011 que sucede algo en el campo, bueno, en los campos literarios, sobre todo en el campo poético, y que no lo ve venir nadie. Nacen pequeñas editoriales de poesía que deciden que para qué van a publicar a poetas, pudiendo publicar a gente que en las redes sociales tienen una gran cantidad de seguidores. Ahí aparece Marwan, aparece Luis Ramiro, aparece, bueno, nombres que no conoceríamos si a Benjamín Prado, a García Montero y a compañía no les da por legitimarlos, poner puentes entre ellos. Benjamín Prado tiene una frase que es: quien se meta con la poesía de Elvira Sastre se está metiendo o se las tiene que ver conmigo. Y bueno, no sé qué. Bueno, hablamos de poesía y hablamos de ellos como poetas porque ellos lo legitiman. Si a nadie se le ocurre darle voz a Marwan, hubiera quedado como un superventas de la época y nadie estaría hablando a día de hoy de él. Pero pasan cosas como en 2013 o 2014, Radio Televisión Española le encarga a Luis García Montero hacer un documental o llevar un documental sobre la joven poesía española. Y aquí metáis, y ya no eran tan jóvenes, a Marwan, a Luis Ramiro y compañía. Legitiman algo que nunca hubieran entrado en el campo poético. Bueno, Elvira Sastre que quizás, pero el resto no, porque no saben juntar dos palabras. Y si llevamos, justo como ha empezado la charla, entendiendo como un texto literario como aquel que tiene que tener un valor connotativo, desde luego frases o versos como: ayer me acosté contigo, hoy me he levantado solo, te odio, y me lo acabo de inventar, pero a lo mejor hay 15 poemas que son así, de diversos autores. Entonces, bueno,
¿Qué sucede con el campo poético? No podemos hablar de que gente como Marwan estén dentro del campo poético, porque el campo poético sigue bajo la hegemonía de los poetas de la experiencia. Pero la realidad es que ya no queda campo poético, que el campo poético se está haciendo aguas por todos los extremos, que si todavía se habla de estos poetas es porque la academia los mantiene, es decir, se sigue hablando de ellos a través de la academia, pero vivimos en un mundo de escritores, ya nadie lee. La gente más joven no va a coger un libro y menos de poesía, salvo que sea fácil de digerir, como puede ser Elvira Sastre o compañía. Vivimos en un cambio de paradigma y ya veremos qué nos encontramos en los próximos años, pero desde luego con lectores jóvenes no. Y bueno, y al final esto era la semántica del poder, un estudio, una manera de iluminar el campo poético para ver los mecanismos y llegar a la conclusión de que el valor de una obra literaria, más allá de la calidad, no influye la calidad para posicionar la obra dentro del campo poético. Y bueno, os animo a que leáis la semántica del poder y bueno, yo no tengo mucho más que decir, no sé si... Muy bien, pues muchas gracias, Fernando.